Cristo y su justicia. Autor L. Joseph Wagoner. Capítulo 7. Cristo, el legislador. Porque el Eterno es nuestro juez. El Señor es nuestro legislador. El Eterno es nuestro Rey. Él mismo nos salvará. Isaías capítulo 33, versículo 22. Consideremos ahora a Cristo en otro aspecto distinto. Aunque en realidad no sea realmente diferente. Se trata de la consecuencia natural de su posición como creador. Porque el que crea de crear debe ciertamente tener autoridad para guiar y controlar. Leemos en Juan capítulo 5, versículo 22 y 23, las siguientes palabras. El Padre a nadie juzga, sino que confió todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Tal como Cristo es la manifestación del Padre en la creación, así es también la manifestación del Padre legislando y ejecutando la ley. Unos pocos textos de la Escritura bastarán para probarlo. En Números capítulo 21, versículos 4 al 6, tenemos el relato parcial de un incidente sucedido mientras los hijos de Israel estaban en el desierto. Es este. Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear el país de Edom, y el pueblo se impacientó por el camino, y hablaron contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para morir en este desierto, donde no hay pan ni agua? Ya estamos cansados de este pan tan liviano. Y el Eterno envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. El pueblo habló en contra de Dios y en contra de Moisés, diciendo: ¿por qué nos has traído al desierto? Encontraron defecto en su dirigente. Es por ello que fueron atacados por las serpientes. Ahora leamos las palabras del apóstol Pablo referentes al mismo evento. Ni tentéis a Cristo, como algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 9. ¿Qué prueba esto? Que Cristo era el dirigente contra quien estaban murmurando. Eso queda aún más claro por el hecho de que Moisés se puso del lado de Israel, rehusando ser llamado el hijo de la hija del faraón, y estimó el reproche de Cristo mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Hebreos capítulo 11, versículo 26. También Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4, donde Pablo dice que los padres todos bebieron
la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba, y la roca era Cristo. Así pues, Cristo era el dirigente de Israel desde Egipto. El tercer capítulo de Hebreos da fe del mismo hecho. Allí se nos invita a considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, quien fue fiel en toda su casa, no como un sirviente, sino como hijo sobre su propia casa. Se nos dice a continuación que nosotros somos su casa, si retenemos nuestra confianza firme hasta el fin. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos exhorta a oír su voz y a no endurecer nuestros corazones, tal como hicieron los padres en el desierto. Porque hemos llegado a ser participantes de Cristo, si retenemos firme el principio de nuestra confianza hasta el fin. Entre tanto que se dice, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que habían salido de Egipto con Moisés, con quienes estuvo Dios enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Se presenta aquí nuevamente a Cristo como el dirigente y comandante de Israel en sus 40 años de peregrinación por el desierto. Vemos lo mismo en Josué capítulo 5, versículos 13 al 15, donde leemos que aquel hombre a quien Josué vio cerca de Jericó, blandiendo una espada desenvainada en su mano, en respuesta a la pregunta de Josué, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, dijo, no, yo soy el príncipe del ejército del Eterno, que he venido. En verdad, nadie se atreverá a discutir que Cristo fue el auténtico dirigente de Israel, aunque invisible. Moisés, el dirigente visible de Israel, se sostuvo como quien ve al invisible. Fue Cristo quien comisionó a Moisés a ir y a libertar a su pueblo. Leamos ahora Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 3. Entonces Dios habló estas palabras: Yo soy el Eterno, tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Quién habló estas palabras? Aquel que lo sacó de Egipto. ¿Y quién era el dirigente de Israel desde Egipto? Era Cristo. Entonces, ¿quién pronunció la ley desde el Sinaí? Cristo, el resplandor de su gloria y la misma imagen de su ser real, quien es la manifestación de Dios al hombre. Fue el creador
de todo cuanto haya sido creado, y aquel a quien se encomendó todo el juicio. Hay otra forma de llegar a la demostración de este punto. Cuando el Señor venga, será con aclamación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Su voz penetrará a las tumbas y resucitará a los muertos. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. El Eterno bramará desde lo alto, desde su santa morada dará su voz. Bramará con fuerza contra su tierra. Canción de lagareros cantará contra todos los habitantes de la tierra. El estruendo llegará hasta el fin de la tierra, porque el Eterno tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, y entregará a los impíos a espada, dice el Eterno. Comparando esto con Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 21, donde Cristo, como comandante de los ejércitos celestiales, el Verbo de Dios, Rey de reyes, Señor de señores, sale a pisar el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso, destruyendo a todos los impíos. Reconocemos que es Cristo quien brama desde su morada contra todos los habitantes de la tierra, al entrar en controversia con las naciones. Joel añade algo más, al decir: el Eterno bramará desde Sión, tronará desde Jerusalén, y temblarán el cielo y la tierra. Joel capítulo 3, versículo 16. A partir de estos textos, a los que cabría añadir otros, vemos que en la venida del Señor a libertar a su pueblo, Él habla con una voz que hace temblar la tierra y el cielo. Vacilará la tierra como un borracho, será removida como una choza. Isaías capítulo 24, versículo 20. Y los cielos desaparecerán con gran estruendo. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10. Leamos ahora Hebreos capítulo 12, versículos 25 y 26. Mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos que desecharon al que hablaba en la tierra no escaparon, mucho menos nosotros, si desecháramos al que habla desde el cielo. En aquel entonces, su voz sacudió la tierra, pero ahora prometió, aún una vez, y sacudiré no solo la tierra, sino aún el cielo. La ocasión en la que la voz sacudió la tierra fue al promulgar la ley al pie del Sinaí. Un acontecimiento sobrecogedor, sin paralelo hasta hoy, y que no lo tendrá hasta que el Señor venga con todos los ángeles del cielo a salvar a su pueblo. Pero observemos, la misma voz que entonces sacudió la tierra, sacudirá en el tiempo venidero no solamente la tierra,
sino también el cielo. Y hemos visto que es la voz de Cristo que atronará hasta el punto de hacer temblar el cielo y la tierra, en el desenlace de su controversia con las naciones. Por lo tanto, queda demostrado que fue la voz de Cristo la que se hizo oír en el Sinaí, proclamando los 10 mandamientos. Esto coincide exactamente con la conclusión lógica de lo ya comentado a propósito de Cristo como creador y hacedor del sábado. En efecto, el hecho de que Cristo sea parte de la divinidad, poseyendo todos los atributos de ella, igual al Padre a todo respecto, como creador y legislador, es la razón básica del poder de la expiación. Solamente así es posible la redención. Cristo murió para llevarnos a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pero si le hubiera faltado un ápice para ser igual a Dios, no nos hubiera podido traer a Dios. La divinidad significa la posesión de los atributos de la deidad. Si Cristo no hubiese sido divino, entonces habríamos tenido solamente un sacrificio humano. Poco importa que se conceda el que Cristo fuese la más grande inteligencia creada en el universo. En ese caso, hubiera sido meramente un ser en obligación de lealtad a la ley, sin posibilidad de mayor virtud que la de cumplir su propio deber. No habría podido tener justicia que impartir a otros. Hay una distancia infinita entre el más exaltado ángel que jamás haya sido creado y Dios. Por lo tanto, el ángel más exaltado que quepa imaginar no podía levantar al hombre caído y hacerlo partícipe de la naturaleza divina. Los ángeles pueden ministrar, pero solo Dios puede redimir. A Dios sean dadas gracias por salvarnos, por la redención que hay en Cristo Jesús, en quien habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y quien es, en consecuencia, capaz de salvar hasta lo sumo a los que vienen a Dios por Él. Esta verdad contribuye a un más perfecto entendimiento de la razón por la que se denomina a Cristo el Verbo de Dios. Es por medio de Él como la voluntad y el poder divinos se dan a conocer a los hombres. Él es, por así decirlo, el portavoz de la divinidad, la manifestación de Dios. Él es quien declara o da a conocer a Dios al hombre. Plugo al Padre que en Él morará toda plenitud, y así el Padre no es relegado a una posición secundaria, como algunos imaginan. Cuando Cristo es exaltado como Creador y Legislador, ya que la gloria del Padre brilla precisamente
a través del Hijo, siendo que Dios se da a conocer solamente a través de Cristo, es evidente que el Padre no puede ser honrado como debería serlo por aquellos que dejan de exaltar a Cristo. Como Él mismo dijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Juan capítulo 5, versículo 23. Te preguntas, ¿cómo puede Cristo ser el mediador entre Dios y el hombre, y también el legislador? No hemos de explicar el cómo, sino aceptar el relato de las Escrituras de que así es. Y el que sea así es lo que da solidez a la doctrina de la expiación. La garantía que tiene el pecador del perdón completo y gratuito descansa en el hecho de que el legislador mismo, aquel contra quien se ha rebelado y ha desafiado, es el que se dio por nosotros. ¿Cómo es posible que alguien ponga en duda la honestidad del propósito de Dios o su voluntad perfecta para con los hombres cuando se dio a sí mismo por su redención? Porque no hay que imaginarse que el Padre y el Hijo estuviesen separados en esta obra. Fueron uno en esto, como en todo lo demás. El consejo de paz fue entre los dos. Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13. Y aún estando aquí en la tierra, el Hijo unigénito estaba en el seno del Padre. ¡Qué maravillosa manifestación de amor! El inocente sufrió por el culpable, el justo por el injusto, el creador por la criatura, el hacedor de la ley por el transgresor de la ley, el rey por sus súbditos rebeldes, puesto que Dios no eximió ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él gratuitamente todas las cosas? El amor infinito no pudo encontrar mayor manifestación de sí. Bien puede decir el Señor: ¿qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho?